Y nos da mucho gusto tener el privilegio que Dios nos concede hoy de regresar a Lucas capítulo 2. Recuerden que estamos en esta temporada navideña alternando Isaías con Lucas y continuamos nuestro estudio de Lucas 2, versículos 1 al 38. Lucas 2, 1 al 38. El día de hoy nos vamos a concentrar en Lucas 2, versículos 8 al 16, si el Señor quiere. Este texto de Lucas 2, 8 al 20 es un texto hermoso. Como lo pueden ver ahí en su boletín, podríamos titular el estudio de este texto, El cielo bajó a la tierra. El cielo bajó a la tierra. Este probablemente es uno de los textos mejor conocidos acerca del nacimiento de nuestro glorioso Señor, a quien celebramos de manera particular esta temporada navideña y de manera específica su nacimiento. Lucas 2, 8 al 20 es la base del himno Ángeles cantando están. Seguramente lo recuerdan. Vamos a leer el texto entonces, Lucas 2, 8 al 20, aunque únicamente vamos a llegar hasta el 16 hoy, como lo tenemos planeado. Lucas 2, vamos a leer el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Recordarán que aquí en Lucas 2, versículos 1 al 38, estamos estudiando cuatro testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. 4 testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. Vimos el primero en nuestro último estudio de Lucas, ahí en los versículos 1 al 7, el testimonio de Dios. Y a continuación, aquí en Lucas 2, 8 al 20, encontramos el segundo de estos 4 testimonios, el testimonio de los ángeles. El testimonio de los ángeles, versículos 8 al 20. Observen el versículo 8, comenzando aquí este párrafo hermoso. Observen qué texto tan rico. Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región. Esta región se refiere al área que rodeaba Belén. Recuerden que en los versículos 4 al 7, José y María estaban en Belén. Entonces, había pastores en el área que rodeaba Belén. Y observen lo que estaban haciendo, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En otras palabras, estaban trabajando. Estos pastores estaban cuidando sus ovejas en la noche. Habrían tomado turnos para cuidar de sus ovejas y cuidarlas en particular de ladrones y animales salvajes. Ahora, en esa época, los rebaños se mantenían afuera entre los meses de abril y noviembre. Estamos alrededor de esa época, pero recuerden que no estamos seguros de la fecha exacta en la que esto sucedió. Estamos aquí, recuerden, en el día prácticamente, en el versículo 8 al 20, en el que nació el Señor, partiendo del 7. Lo veremos en un momento.
Entonces, estos pastores están trabajando. Pastores comunes y corrientes estaban ahí en el campo cuidando a sus ovejas por la noche y vieron algo que nunca antes habían visto en su vida. Versículo 9. Y he aquí, se les presentó. Observen esa frase en el 9. Y he aquí, se les presentó. Traduce una frase griega, una palabra que expresa la idea realmente del griego. La frase es, estaba de pie cerca de ellos. Estaba de pie cerca de ellos. Y esta palabra en el griego podría expresar la idea de una aparición repentina. Observen quién se apareció aquí, versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. ¿Quién fue este ángel del Señor? En Lucas 1:11 se usa la misma frase para referirse al ángel Gabriel, lo mismo en el 1:19. Entonces, es probable que aquí en Lucas 2:9 el ángel Gabriel haya aparecido a los pastores, pero realmente no estamos seguros. De lo que sí estamos seguros es que fue un ángel del Señor. Y no estamos seguros de que fue Gabriel, porque ni el versículo ni el resto del párrafo nos dice que fue Gabriel, como en los otros textos. Sí estamos seguros que fue un ángel del Señor, un ángel que el Señor envió a estos pastores, y para confirmar que era del Señor, observen qué acompañó este ángel en el versículo 9, Lucas 2:9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, observen esta frase, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Aquí la gloria del Señor se manifestó en una luz brillante que les rodeó. Por eso ahí dice resplandor. Este brillo es importante porque indicaba que los rodeaba este brillo que los rodeaba indica que realmente estaban en la presencia de un ángel enviado por Dios. Y así lo vemos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, cuando el Señor envió un ángel para liberar a Pedro de la cárcel en Hechos 12:7, ahí en Hechos 12:7, aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Entonces, este ángel realmente es un ángel genuino, un ángel santo, un ángel del Señor, un ángel que envió el Señor a estos pastores. Y observen cómo respondieron los pastores al ángel y este resplandor que les rodeó. Versículo 9, al final. Y tuvieron gran temor, en el griego phobos megas, phobos en griego, de donde obtenemos la palabra fobia, megas, de ahí obtenemos la palabra mega, phobos megas, mega significa arriba del estándar de intensidad. La idea es que estaban aterrados. Y esta fue la misma respuesta de Zacarías y de María cuando se les apareció el ángel Gabriel en Lucas 1:2 y Lucas 29. Así que si hoy día alguien les dice, se me apareció un ángel, la respuesta es, ¿y qué? ¿No estabas aterrado? Porque esa es la respuesta humana normal, que por cierto eso no pasa ya en la actualidad. Esto fue algo excepcional, porque aquí estamos hablando del acontecimiento más importante en términos de redención, no de redención total, la segunda venida está por venir, pero en términos de redención, la encarnación de Dios, y por ello vemos tanta actividad angelical en torno al nacimiento del Señor Jesucristo. Esto es algo fuera de lo normal. Ahora, al final del versículo 9, observen que estos pastores están aterrados de ver a este ángel, pero vean la misericordia de Dios expresada en las palabras del ángel. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. Esto es lo mismo que Gabriel les dijo a Zacarías y a María en el capítulo 1, 13 y 30. Vean la compasión aquí y observen que les hablen palabras que entienden. Esto es importante porque hay algunos que en base a 1 Corintios 13, 1 al 3, en círculos pentecostales, dicen que hablan lenguas angelicales y las lenguas son balbuceo incoherente. No. Ahí Pablo en 1 Corintios 13, 1 al 3 está hablando en términos hiperbólicos, diciendo, si yo hablase con lenguas humanas y angelicales y conociese toda la ciencia y no tengo amor, nada soy. El punto es, por dotados que estén en Corintios, si no tienen amor al ejercer esos dones, no sirven de nada. Aun si hipotéticamente hablaran algún tipo de lenguas angelicales, tan hipotético como que dijo Pablo, si conociese todo misterio y toda ciencia. ¿Quién es la única persona del universo que conoce todo? Dios. Es hiperbólico.
Es una exageración con la intención de enseñar algo. Siempre en los ángeles, ahí Pablo simplemente está hablando en términos hiperbólicos, exagerados. No existe en la Biblia un idioma angelical incoherente, inteligible, irracional para el ser humano. Siempre ustedes encuentran en la Biblia que cuando un ángel se comunica con un ser humano como aquí, es en el idioma del ser humano y de manera racional, coherente. Y aquí lo vemos igual, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. De nuevo es lo mismo que Gabriel les dijo a Zacarías y a María en el capítulo 1, 13 y 30. ¿Por qué? ¿Por qué no debían temer? Porque este ángel les iba a dar buenas noticias de mucho gozo. Obsérvenlo ahí en el 10, Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis. ¿Por qué? ¿Por qué no temer? Porque he aquí, os doy buenas nuevas, os doy nuevas. Viene de la palabra evangelizo, evangelizo. Ese verbo significa anunciar buenas noticias. La palabra evangelizo, ¿a qué le suena? A evangelio. Está relacionada con el evangelio. De las 11 veces que se usa este verbo evangelizo en los evangelios, 10 de ellas se encuentran en Lucas. Este es un tema de los más importantes del evangelio de Lucas. Y observen de qué eran estas noticias, versículo 10, Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, de megas gozo, otra vez en el griego, un nivel por encima del estándar, un gozo excesivo, de gran gozo, y al final del 10 observen, que será para todo el pueblo. ¿Qué pueblo? Aquí se refiere al pueblo judío, al pueblo israelita, ¿cómo lo sabemos? Por el contexto, por los versículos que vienen antes. Porque recuerden que en unos versículos antes, en Lucas 1, 54 y 55, vimos que el nacimiento del Señor es parte del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes, los judíos. Entonces, observen aquí en el versículo 11, las buenas noticias que iban a traer gozo para el pueblo judío. Lucas 2:11, y aquí tienen ustedes en el versículo 11, el versículo más importante del párrafo, lo que llamamos el versículo clave. Vean qué texto tan hermoso, Lucas 2:11. Observen lo que dice aquí. ¿Cuáles eran esas buenas noticias que iban a traer gran gozo al pueblo judío? Lucas 2:11, obsérvenlo. Que os ha nacido hoy, en ese día. En otras palabras, acababa de nacer el Señor, tenía poco de haber nacido cuando el ángel del Señor se apareció y le dio estas noticias a estos pastores. Y vamos a ver en un momento más adelante que no había pasado mucho tiempo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Versículo 4, Belén. Belén. Que os ha nacido hoy, versículo 11, en la ciudad de David, y escuchen esto, un Salvador. Una pausa ahí. Aquí el Espíritu de Dios usó 3 títulos para referirse a este niño, este bebé. Observen en primer lugar, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. 1, un Salvador. 2, versículo 11, que es Cristo. Y 3, el Señor. Títulos muy ricos. Vean la palabra Salvador. Un Salvador. Algo muy importante aquí. Escuchen, hermanos. En Lucas 1:47, cuando estudiamos lo que llamamos el Magnificat de María, esa expresión de alabanza de María a Dios, escuchen lo que dijo ahí María, Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, refiriéndose allá al Padre. Y aquí en Lucas 2:11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. En otras palabras, escuchen, al Padre se le llama Salvador en Lucas 1:47, al Hijo se le llama Salvador en Lucas 2:11. Esto muestra que el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza, son iguales en esencia. Observen aquí, hermanos, esto es fascinante, esta es una afirmación de la deidad del Señor Jesucristo. Él es Dios. Aquí tienen ustedes a Dios encarnando. Por eso dice el texto, no lo pierdan de vista, el 11, que os ha nacido hoy. Nació como un ser humano, pero no era cualquier ser humano.
os ha nacido hoy, versículo 11, en la ciudad de David, un Salvador. Segundo título, versículo 11, obsérvenlo, Lucas 2:11, que es Cristo, Christos en el griego. Christos significa el libertador, el ungido, el Mesías. Esto es lenguaje de Daniel 9, 25 y 26 del Antiguo Testamento, el Mesías. Y observen el tercer título aquí, versículo 11 al final. ¿Quién es este Salvador? ¿Quién es el Cristo? Es, al final del 11, el Señor. Recuerden que el título Señor, Kurios en griego, se refiere a Dios también, al Padre. En Lucas 1:32, Lucas 1:43, Lucas 1:45. En tres referencias aquí en los versículos anteriores, Lucas 1:32, 43 y 45, ahí es llamado el Padre como Señor. Inclusive María lo dijo, engrandece mi alma al Señor. Y luego Lucas 1:46 y en el 47, el que acabamos de citar, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y allí en Lucas 1:46 María se estaba refiriendo al Padre. Engrandece mi alma al Señor, al Padre. Y aquí de nuevo en Lucas 2, versículo 11, vemos que el Señor se refiere al Mesías Dios, al bebé que nació en Belén. No perdamos eso de vista, hermano, estamos hablando de Dios. Este es el Mesías Dios. Y el ángel del Señor le dijo aquí en el versículo 11 que el Mesías Dios nació ese día en Belén. Este es el cumplimiento de lo que el ángel Gabriel le dijo a María en Lucas 1:31. Recordarán que lo estudiamos también hace tiempo. En Lucas 1:31 le dijo Gabriel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Esto es Yahweh salva, Jehová salva. Estas, hermanos, son las buenas nuevas de gran gozo. El Salvador es el Señor Jesucristo. Y recuerden que estas buenas nuevas fueron, versículo, nos dice aquí en el 10 al final, para todo el pueblo de Israel. Esto muestra que Israel necesitaba un Salvador debido a su pecado. Y los gentiles, obviamente, también necesitamos al mismo Salvador. Recuerdan ahí en 1 de Juan 4:14, el apóstol Juan dijo, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. 1 de Juan 4:14. En otras palabras, no hay otro Salvador fuera de Cristo el Señor. Recuerdan que así lo expresó Pedro al Sanedrín en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo el Dios hombre, Cristo el Señor, puede salvarnos. No son nuestras obras, religión, moralidad, conocimiento, descendientes, parientes, nada, posesiones, nada, obras buenas, filantropía, nada. Solo el Dios hombre, Cristo el Señor, puede salvarnos porque Él es el único hombre en toda la historia que obedeció perfectamente a Dios y recibió el castigo que merece el pecado de los que creen en Él. Entonces realmente estas son, versículo 10, nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque, hermanos, este mensaje es el único que puede librarte del infierno eterno que mereces. No hay un mensaje tan importante y que traiga tanto gozo, porque no hay nada tan serio en tu vida como la salvación eterna. Porque como lo dijo el Señor, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve vivir 100 años con salud, con tener la mejor carrera, 3 doctorados, trabajar en las mejores empresas, ser multimillonario, viajar por todo el mundo, disfrutar de los mejores coches, ropa, casas, viajes, lo que quieras? Si vas a morir y terminas en el infierno, ¿de qué te sirve? De nada. Por eso son buenas nuevas de gran gozo. No hay otra noticia de mayor gozo que esta. Que Dios esté dispuesto a perdonar nuestros pecados a través de, versículo 11, el Salvador, Cristo el Señor. Observen ahora en el versículo 12
el ángel mostró que este anuncio es verdad. Y lo hizo al decirle a los pastores dónde encontrar a Cristo el Señor, que acababa de nacer en Belén. Observen la indicación que les dio, versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. De nuevo, no son pañales Clean Bebé, como lo explicamos, Huggies, nada de eso. Son ropas en griego, tiras de tela, son una especie de vendas. Y observen, versículo 2, esto os servirá de señal. ¿Cómo van a identificar a este niño? ¿Cómo van a identificar, versículo 11, al Salvador Cristo el Señor? Versículo 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Recuerden, el pesebre es un comedero para animales. Recuerden, hermanos, esto fue exactamente lo que pasó después de que nació el Señor. Versículo 7, regresen ahí, Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, otra vez tiras de tela, vendas, y lo acostó en un pesebre, un comedero para animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 12, lo repite, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Exactamente lo que hizo María cuando nació el Señor. ¿Cómo es que el ángel supo estos detalles del Señor? Respuesta, ¿de quién es el ángel? Del Señor. La implicación es que obviamente el Señor lo sabía, Dios lo sabe, se lo dijo, y esto nos recuerda la omnisciencia de Dios. En otras palabras, Él conoce todo detalle de tu vida de manera perfecta. Él sabe, Él supo en qué condiciones nació su hijo. Él así lo planeó, lo explicamos en nuestro último estudio. Y hasta aquí el anuncio del ángel ha sido espectacular. Dios ha mostrado mediante el anuncio de este ángel que el Salvador ha nacido. Ya con eso será suficiente. Pero otra vez, en el siguiente versículo, Dios hace algo más para realzar el anuncio. Y de nuevo, esto muestra la importancia de este acontecimiento monumental. Y por eso observen lo que pasó en el versículo 13. Lucas 2:13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué es esto de huestes celestiales? En el griego, ejército celestial. ¿Qué es el ejército celestial? Ángeles santos. Esta frase, huestes celestiales, en Lucas 2:13 se refiere a ángeles santos, como lo vemos, por ejemplo, en 1 de Reyes 22:19. En otras palabras, versículo 13, dice el texto, repentinamente apareció con el ángel, este ángel del Señor que les dio el anuncio, una multitud, un grupo enorme de ángeles santos. Y observen lo que están haciendo aquí en el versículo 13 estos ángeles. Lucas 2:13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, aquí, hermanos, escuchen, Dios abre la persiana, por así decirlo, del cielo. Si tienen persianas verticales, así, horizontales, así. Si les gustan las cortinas, así. El punto es que Dios nos da una probada, hermanos, de lo que pasa en el cielo todo el tiempo. Esto es fascinante. Esto es lo que los ángeles hacen continuamente en el cielo. Esto lo vemos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, en Job 38:7, cuando Dios creó el universo, vemos ahí alabando los ángeles a Dios. En Isaías 6:3, recuerdan, cuando Dios envió a Isaías, siglos después de la creación, obviamente, nos dice que el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis 4:8 lo mismo. En Apocalipsis 5:11 y 12 lo mismo. Entonces, aquí vemos que Dios le concedió a estos pastores algo único. Piénsenlo, haber visto el cielo abierto por un momento. Esto es algo así como la transfiguración de Mateo 17, hermanos. ¿Recuerdan cuando el Señor ahí tomó a los 3 de los 12 más cercanos a Él, Jacobo, Juan y Pedro, y se transfiguró delante de ellos y aparecieron Elías y Moisés? ¿Se acuerdan? Fue como el Señor abrió el cielo por un momento y les mostró quién es, haciendo un lado, por así decirlo, su carne, y les mostró quién es en su gloria como Dios. Piensen en esto, qué privilegio. El Señor les dio ese privilegio
a solo 3 de los 12 discípulos, y aquí el Señor le concede a estos pastores comunes y corrientes anónimos, no sabemos ni siquiera sus nombres, ver un pedazo, una probada del cielo. Esto es gracia, esto es gracia. Y piensen en esto, si en el versículo 9 un ángel los asustó, imagínense cómo se sintieron aquí en el versículo 3, viendo una multitud de ángeles alabando a Dios. El texto no nos dice, pero quizás si hubiéramos estado ahí nos hubiéramos desmayado algunos de nosotros. Ahora observen qué dice esta multitud de ángeles al alabar a Dios. Versículo 14. Gloria, doxa en el griego. Doxa. De ahí obtenemos la palabra doxología. Una doxología en la Biblia, cuando ven eso en algún texto o comentario, se refiere a una alabanza a Dios. Digno es el Cordero de recibir la honra, la gloria y el poder. Esa es una doxología. Honor a Dios, quiere decir, alabanza a Dios. Entonces vean el texto, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué en las alturas? Se refiere a lo más alto en sentido espacial. Se refiere al cielo, al lugar donde vive Dios. Hermanos, recuerden, el cielo es un lugar físico. No es nada más un lugar ahí imaginario, espiritual, es un lugar físico. Ahí está el Señor Jesucristo, ahí están todos los creyentes que han muerto en su estado inmaterial, en su alma, y hay creyentes ya ahí con cuerpos glorificados que el Señor llevó sin que murieran, como Enoc en Génesis 6 y Elías. Y ahí estaremos los que Dios nos lleve en el rapto. Esperamos obvio todos que nos toque el rapto, ¿verdad? Ir al cielo vía el rapto, no vía la muerte, pero bueno, eso depende del Señor. Pero fíjense nada más, ahí en la transfiguración como ánimo, Mateo 17, aparecen Elías y Moisés, y los dos ya están en el cielo, obvio. Elías fue llevado, arrebatado sin que muriera, y Moisés sí murió, pero los dos están en el cielo, entonces de una u otra manera ahí nos vemos. Pero bueno, obvio, eso depende del Señor, cómo nos lleva al cielo. Lo importante es que realmente conozcas a Cristo, el Salvador, el Señor. Porque si no has dejado tu pecado y no crees en Él y no dependes solo en Él para salvación, tú no vas a estar ahí, versículo 14, con Dios en las alturas. Tú vas a estar con Satanás en lo más bajo, que también el infierno es un lugar físico, no es un lugar espiritual. Y así como en el cielo tendremos cuerpos de resurrección físicos, como el cuerpo del Señor Jesucristo cuando resucitó, Filipenses 3, 20 y 21, así también el Señor va a dar cuerpos de resurrección físicos especiales a ti, si tú mueres hoy en una condición de pecado, rechazando a Cristo, aferrándote a tu pecado. Si Dios te quita la vida en este momento, tengas 15 años, 30 o 40 o 60, Dios te quita la vida y si mueres vas a terminar, no en las alturas con Dios, sino en las profundidades del infierno, con Satanás y todos aquellos que murieron sin Cristo. En el caso de Dios, versículo 14, Él está en las alturas. Dice el 14, vean, gloria a Dios en las alturas. Otra vez, esta frase altura se refiere al lugar donde vive Dios, lo más alto en sentido espacial. Y observen la frase gloria a Dios. Esta frase gloria a Dios es hermosa. Significa, como lo explica el comentarista de apellido Marshall, un reconocimiento, escuche esto, gloria a Dios significa un reconocimiento de que la gloria y majestad le pertenecen a Dios. Y al hacer esto, los ángeles incrementan su gloria, en el sentido de que reconocen lo que ya es de Dios. Esa es la idea. Y hermanos, esto es lo que hacemos cuando le damos gloria a Dios, reconocemos que la gloria es de Él. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Una vez que Dios nos salvó a través de la fe en Cristo únicamente, vivimos para su gloria. Lo más importante en nuestra vida es agradarlo, obedecerlo, exaltarlo a Él, no a nosotros. Y al hacer esto incrementamos su gloria en el sentido de que afirmamos lo que le pertenece. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, aun las actividades indispensables, más mundanas, más cotidianas de la vida diaria, como es comer y beber. Pablo dijo, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para que Dios se vea bien, no para que tú te veas bien. Esta es una marca de un verdadero creyente. Busca vivir para la gloria de Dios y cuando vive para su gloria le duele y le pide perdón a Dios por vivir para su gloria en desobediencia a Él. Entonces tú te puedes decir cristiano, pero si vivas para tu gloria y no la gloria de Dios,
Tú no vas a acabar en las alturas si mueres así, vas a acabar en el infierno. Esto es lo que distingue un verdadero creyente, pero aquí, en particular en el texto, Lucas 2:14, los ángeles reconocieron la gloria de Dios en el cielo, manifestada, escuchen esto, en la encarnación de Cristo el Señor. Por eso, para un incrédulo, el punto inicial en el que puede empezar a vivir para darle gloria a Dios es cuando reconoce la encarnación de Cristo el Señor, cuando se arrepiente y cree en Él. Si tú eres salvo el día de hoy, no puedes dar gloria a Dios. Estás dando gloria a ti mismo y vas camino al infierno. Necesitas arrepentirte y creer en esta verdad fundamental, que Cristo es el Señor Dios, el único que te puede salvar de tu pecado, el único que te puede salvar de la insatisfacción, la esclavitud, el amor que tienes por tu pecado y del castigo eterno que merece tu pecado. No hay otro. Ahora observen el resultado en la tierra, versículo 14, del nacimiento del Señor. Está aquí en la siguiente frase, Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Esta paz se refiere a dos áreas. Una, a que la enemistad entre Dios y el pecador se acaba. Esto es Romanos 5:1, recuerdan. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta relación de paz es posible únicamente a través de la obra expiatoria de Cristo. Dios está enemistado contra todo pecador. Dios está airado contra el impío todos los días, nos dicen los Salmos. La única manera en la que puedes reconciliarte con Dios es a través de la fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, de ser enemigos, hemos sido reconciliados y ahora tenemos una relación de armonía con Él. Entonces, esta paz se refiere a estar en una relación de paz con Dios. Este es un estado, escuchen, de paz objetivo con Dios. Esto significa que tenemos una relación de armonía con Él porque Él, ya lo dijimos, nos ha justificado por la fe en base a lo que Cristo ha hecho. Por eso en Lucas 2:14 los ángeles alaban a Dios, porque la encarnación del Mesías es lo único que hace posible la paz entre Dios y el hombre. Y la paz de Lucas 2:14 en segundo lugar, no solo se refiere a esta paz objetiva que Dios lleva a cabo a través de la justificación por la fe en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo. No solo tenemos ese aspecto de paz objetivo, sino también se refiere, número 2, a todas las bendiciones que trae el príncipe de paz. Isaías 9, recuerdan, se lo llama el príncipe de paz, a este amado Salvador, Cristo el Señor. El príncipe de paz, disfrutaremos de la plenitud de sus bendiciones en el milenio y de manera perfecta también en el estado eterno. Y por ahora, escucha, vas a disfrutar, la única manera en la que puedes disfrutar paz, cuando dice aquí en la tierra paz, es si te has arrepentido y creído en Él, y Él te reconcilia con Dios. Él es el príncipe de paz. Y ahora solo el Espíritu de Dios viviendo en ti puede producir amor, gozo, paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera que solo un creyente obediente, un pecador que está en Cristo obedeciendo, puede vivir, por así decirlo, en el centro, en el ojo del huracán, en medio de la aflicción, problemas, turbulencia, incertidumbre. Si tú conoces a Cristo y eres obediente a Él, el Espíritu de Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo sobrenatural. Solo el príncipe de paz lo puede producir. Y si no lo conoces, o si eres un creyente que está siendo desobediente, tú vas a vivir en turbación. No hay paz para los impíos, dice el libro de Isaías. No vas a tener paz, aunque la busques en el dinero, en tu satisfacción personal, en lo que sea. No la vas a encontrar. La única paz viene a través del príncipe de paz. Entonces, esta paz es el resultado de la salvación que el Hijo encarnado trae a la tierra. Pero observen, versículo 14, Lucas 2:14. Esta salvación no es una realidad para todos los que viven en la tierra, sino solo para un grupo. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa frase, buena voluntad para con los hombres,
se puede expresar mejor a partir del griego así, escuchen: entre los hombres hacia quienes tiene buena voluntad. Entre los hombres hacia quienes tiene buena voluntad. La buena voluntad aquí es de Dios hacia los hombres, mucha atención, a quien Él decide salvar mediante el Hijo encarnado. Aquí hay una afirmación potente de la soberanía de Dios en la salvación. Solo aquellos a quienes Dios decide salvar disfrutan del beneficio del Evangelio de la paz hecho posible por el Príncipe de Paz. Esto no te exenta de tu responsabilidad, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz más las tinieblas que la luz. Todo aquel que termina en el infierno es porque prefirió amar su pecado. Todo aquel que termina en el cielo es porque Dios en su gracia, versículo 14, decidió mostrarle su buena voluntad. Ahora observen el versículo 15. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, observen, regresaron al cielo porque allí es donde viven, donde Dios vive, versículo 14, en las alturas, hermanos, ahí vamos, ese es nuestro hogar. Recuerden, las alturas, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3:1, no olvidemos, lo olvidamos con tanta facilidad. Hermanos, este no es nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3. No te aferres al físico, a la salud, al dinero, a las comodidades, no, al patrimonio, no. Esto es temporal. Máximo 80, 90 años, 100, a lo mejor, si Dios en su gracia así lo designó para ti. Como por ahí tenemos una hermana, la mamá de Luisa Pellón, su mamá tiene 102 años, y oramos por ella en el estudio de los viernes. Pero, hermanos, este no es nuestro hogar. Estamos aquí en la tierra, no lo olvidemos. Allí está nuestro hogar, versículo 15, en el cielo, ahí vamos. Tenemos por eso que estar recordando la palabra, ocupando nuestra mente de la verdad, para recordar que esto que vivimos es temporal, es pasajero. Por duro que sea, hermanos, recordemos, es algo temporal. No se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dijo Pablo en Romanos 8. Entonces, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, o en el griego nos ha dado a conocer. Hermanos, piensen en esto, no importa, regresando a esa implicación práctica, un comentario más de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, aun cuando el problema que estemos viviendo, y no lo minimizamos, solo el Señor sabe lo que sufren en la situación en la que están, puede ser alguna situación espiritual, el dolor de ver a un ser querido entregado al pecado, lo que sea, alguna situación de presión económica, laboral, lo que sea. Hermanos, se va a acabar, vamos al cielo, no lo olvidemos. Si realmente eres hijo de Dios, se va a acabar. Eso nos debe llenar de ánimo, porque cuando uno no ve la luz al final del túnel, es más difícil, ¿no es cierto? Dice, oye, ¿ya para cuándo acabe esto? Bueno, si Dios quiere mantenernos viviendo con una situación de por vida, bueno, obvio, no es nada agradable desde el punto de vista humano, pero tiene un fin, va a terminar. Y entonces, versículo 15, observen el texto de nuevo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, o en el griego nos ha dado a conocer. Observen aquí que los pastores supieron que fue el Señor quien les dio a conocer esta noticia gloriosa y creyeron lo que el ángel les dijo, y por eso, versículo 16, vinieron pues apresuradamente. Observen ahí su convicción, al igual que María fue rápidamente a la casa de Elizabeth después del anuncio de Gabriel en Lucas 1:39. Aquí vemos la misma respuesta de ambos. Aquí hay una convicción que en el contexto creemos refleja fe genuina. Y entonces, versículo 16, observen cómo concluye aquí este versículo. Lucas 2:16, y con esto terminamos por hoy. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, el comedero para animales. Escuchen esto. El hecho de que, versículo 16 dice, hallaron, observen la palabra hallaron,
El hecho de que hallaron a María y a José y al niño implica que buscaron. Aquí otra vez esto muestra una convicción, un deseo por encontrar lo que el ángel les había revelado, tal como el ángel les había dicho en el versículo 12. Y escuchen, versículo 7, regresen ahí, tenemos que hacer algunos comentarios aquí importantes. Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, esto es María, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí observen en el versículo 16, vinieron pues apresuradamente los pastores, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Esto indica que no pasó mucho tiempo entre el nacimiento del Señor, versículo 7, y aquí el versículo 16, la visita de los pastores. ¿Por qué? Porque el niño todavía está acostado en el pesebre. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, observen aquí algo que enfatiza el Espíritu de Dios. Esta es la tercera vez en Lucas 2 que se menciona que el niño estaba acostado en el pesebre. Mucha atención. Vean el texto en el versículo 7 otra vez. Lucas 2:7. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, comedero para animales. Versículo 12. Segunda vez, Lucas 2:12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 16. Vinieron, pues, tercera vez, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué es el pesebre? El comedero para animales. Eso significa la palabra griega traducida pesebre. Esta repetición parece indicar que el Espíritu Santo quiso enfatizar que esto era algo importante. Y si el Espíritu lo enfatiza, tenemos que enfatizarlo, claro. Y esto no nos dice realmente el texto de manera explícita por qué lo repitió 3 veces el Espíritu de Dios, pero parece, de manera implícita, parece que lo repitió 3 veces para mostrar la soberanía de Dios aquí, para mostrar su cuidado, su control de este detalle, el pesebre, el acostar al niño en el pesebre. Y también vemos de nuevo la impresionante humillación del Señor al encarnar en estas condiciones. Recuerden algo, hermanos, un comedero para animales indica que pudieron haber animales ahí durante el parto o habían estado ahí animales, pudo haber sido un establo, una cueva, porque ahí guardaban a los animales en ese entonces. El Señor Jesucristo nació en un lugar donde vivían animales, establo o cueva. De nuevo, observen, hermanos, la humildad perfecta del Señor, el Salvador, Cristo el Señor, Dios encarnado, recién nacido, acostado en un comedero para animales. Anoche no dormimos muy bien en casa, por lo menos Robin y yo, nuestros hijos sí. Y era porque no falta el vecino. Habían unos vecinos ahí 2:30, 3 de la mañana, con su karaoke y demás. Y luego lo peor es cuando uno se sabe las canciones que canta. Peor lucha. Entre la oración y no quiero repetirlo, no, tengo que dormir. Algunas de ellas buenas, otras no tan buenas, no. Pero hermanos, algo recordaba aquí, pensando en este sermón, recordábamos, bueno, no está tan mal, el Señor fue acostado en un comedero para animales. Aquí estamos orando que se acabe la fiesta y no se acabó hasta muy tarde. Pero, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para demandar algo? Si el Dios del universo, el más rico del universo, aquel de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el dueño de toda la creación, escogió ser acostado en un pesebre, en un comedero para animales. Y recuerden por qué, versículo 7, Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, no había un cuarto en el lugar donde se podían quedar, y por eso nació en un establo o en una cueva. Piensen por lo menos en 3 factores que enfatizan su humillación en su nacimiento. Con esto terminamos. 3 factores que enfatizan su humillación en su nacimiento en este texto. Número 1, no nació en una familia famosa, sino en una familia anónima. No escogió nacer en una familia famosa, sino en una familia anónima.
José, un carpintero. No era su papá biológico, pero era su papá legal. Y su madre, María, una jovencita de unos 13 a 15 años de edad. José y María descendían de la familia del rey David, pero José y María no venían de un estrato socioeconómico alto. Eran un matrimonio insignificante, anónimo, común y corriente a los ojos de la sociedad que vivían. Tan anónimo, tan insignificante que versículo 7 no llegaron ahí al mesón y dijeron, ya llegó María, tiene reservación, señora, pásele usted por acá, la suite presidencial. Hermanos, terminaron en una cueva, en un establo, dando a luz esta mujer, porque versículo 7 dice, no había lugar para ellos en el mesón. Y más adelante ahí lo veremos, si el Señor quiere, en nuestro próximo estudio de esto, en Lucas 2, versículo 24, muy importante esto, Lucas 2, 24, para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. El hecho de que ofrecieron tórtolas o palominos muestran que no tenían dinero, porque el que tenía dinero ofrecía un animal más grande, según Levítico. ¿Este es el Dios del universo? Entonces esto muestra su humillación en su nacimiento. En primer lugar, no le nació una familia famosa, sino anónima. Segundo factor de 3 que enfatiza su humillación en su nacimiento, nació en condiciones precarias. Nació en condiciones precarias. Nació, escuchen, en condiciones de pobreza, de incomodidad, de falta de higiene extremas. Inconcebible para nosotros, siglo XXI, que vas al hospital, ¿no es cierto? Imagínate como mujer, tú que has dado a luz, dar a luz a tu hijo en un establo, en una cueva, te hubieras desmayado, ¿no es cierto? Que por cierto, esto habla de la confianza de María en el Señor y hablamos de esto en nuestro último estudio, del cuidado protector del Señor que impidió que el Señor y María se enfermaran de algo. Pero no vamos a hablar ya de eso, ya lo vimos en nuestro último estudio. Acostado en un pesebre, en un comedero para animales, ¿vas a acostar a tu recién nacido dentro de una jaula de pájaros o donde le sirves la comida al perro? Es para darnos una idea. De nuevo, esto indica que fue un lugar donde hubieron o en ese momento había animales. Pero hermanos, recuerden de quién estamos hablando. Este es el Salvador, versículo 11. Este es Cristo el Señor. Él merecía haber nacido. Escucha esto. El Salvador, Cristo el Señor, merece haber nacido en las condiciones de mayor salubridad, de mayor lujo, de mayor comodidad, pero no lo hizo. Qué lección, ¿no es cierto? ¿Cuánto le importa a Dios el dinero y el estatus y la fama? Y nada. Lo hace de manera deliberada para humillar a los soberbios y mostrar su gloria a través de los más insignificantes a los ojos del mundo. Lo veremos esto en nuestro próximo estudio, si Dios quiere. Pero finalmente, con este terminamos. Ahora sí, ya es la tercera, perdón. Ya mero, ahora sí. Finalmente, el tercer factor que enfatiza su humillación en su nacimiento. Escuchen esto. No solo vemos que nació a una familia, escogió nacer en una familia famosa. No escogió nacer en una familia famosa, sino en una familia anónima. 2, nació en condiciones precarias. Y 3, encarnó como bebé. Encarnó como bebé. Dices, ay, pero los bebés son hermosos, claro. Muestran la gloria de Dios. ¿Por qué nos encantan tanto los bebés? Porque muestran la gloria de Dios, muestran su creación, muestran su poder, su bondad. Pero hermanos, piensen en esto. Estamos hablando, versículo 11, del Salvador. Cristo el Señor. Y escogió encarnar como bebé. Escuche esto. Pudo haber encarnado como adulto, escoltado por ángeles, como en Génesis 18, cuando le apareció a Abraham y Sara, sin problema, ¿no es cierto? Pero no. Fue concebido en una mujer y nació como cualquier otro ser humano sin dejar de ser Dios. Esto, hermanos, nos deja boquiabiertos. Esto nos deja sin palabras. Piensen esto, en términos humanos. Ser un bebé, un recién nacido, es una de las condiciones de mayor vulnerabilidad del ser humano. Una de las condiciones de mayor vulnerabilidad en la vida del ser humano es cuando es recién nacido. Un recién nacido no puede hacer nada por sí solo, lo deja solo y se muere.
sin dejar de ser Dios, añadió a su naturaleza divina, naturaleza humana. Y escuche esto, siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, dos naturalezas en una sola persona. Aquí tenemos, versículo 11 de nuevo, al Salvador, Cristo el Señor, un bebé recién nacido. Esto es sorprendente. ¿Algunas reflexiones? Yo ahora sí ya terminamos. Piensen, podríamos aquí explorar esto, oramos que Dios nos dé sabiduría, podemos reflexionar en tantas implicaciones de esto, pero algunas para pensar un poco. Piensen, al omnipotente se le colocó en una situación en la que fue un bebé impotente. Al todopoderoso, en términos humanos, nació como un bebé sin poder. El invencible se hizo vulnerable como un bebé recién nacido. El Dios infinito se hizo finito como un bebé recién nacido. El Altísimo nació como el Bajísimo en una situación de humildad y carencias extremas. El Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, nació como el Bajo e insignificante y se sujetó al tiempo y nació sin medidas de higiene. El Rey de Reyes y Señor de Señores, escucha esto, el Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de recibir toda adoración, no nació de una manera digna de su realeza y estatus, sino en una cueva o establo. Y fue acostado, no en una cama cómoda, fina, de lujo, sino en un comedero para animales sucio, un pesebre. Escuchen esto, Él, quien merece todo honor, actuó como si no lo mereciera. Y nosotros, que no merecemos ningún honor, actuamos como si lo mereciéramos. Eso muestra su santidad, su amor y nuestra pecaminosidad. Piénsalo, Él merece todo honor y actuó como si no lo mereciera, y nosotros, que no merecemos honor alguno por ser pecadores, actuamos como si mereciéramos honor. Piensen en esto, Él al actuar como si no mereciera honor, mostró amor de manera perfecta, pero nosotros, al actuar como si mereciéramos honor, no amamos como debiéramos. En otras palabras, Él es humilde, nosotros soberbios. Y por ser soberbios, por pensar que merecemos honor, nos enojamos cuando la gente no hace lo que queremos. Nos enojamos, nos ofendemos, porque pensamos que merecemos más de lo que realmente merecemos. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Esto muestra nuestra pecaminosidad y su perfección. ¿Quiénes somos? Si el Santo, Santo, Santo nació en esas condiciones y nosotros nos ponemos, coloquialmente hablando, nuestros moños de soberbia. Yo no voy a comer esa comida, yo no me voy a subir ese auto, yo no voy a ir allá, yo no me voy... Perdón, se te olvidó a quién dice servir, ¿no es cierto? Porque el Señor a quien dice servir se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Nuestro amado Salvador, Cristo el Señor, mostró su amor al mostrar humildad perfecta, como lo demostró al nacer en las circunstancias humildes que vemos aquí en Lucas 2. Que esto nos motive a adorarlo por su humildad, su amor, y a examinarnos para identificar la soberbia tan horrenda en nuestra vida, que piensa que merece más que el castigo que realmente merecemos, que es el infierno. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso texto. Verdaderamente estas son buenas nuevas de gran gozo. Solo tú podías hacer esto. Tú eres el Salvador, Cristo el Señor. De nuevo, Señor, nos quedamos sin aliento al ver qué humildad, qué sencillez, que no es más que una expresión de amor perfecto. Oramos, Padre, que si alguien en esta mañana no te conoce, que abra su entendimiento, Padre, que entienda que está al borde del infierno eterno, que contigo no puede jugar, no puede ser burlado. Podemos fingir
y engañar a los que nos rodean, como Judas, que fue un mentiroso experto, un hipócrita experto, y engañó a todos los discípulos, pero a ti nunca te engañó. Oramos, Padre, que no seamos así, que entendamos que la noticia de más gozo en la vida y eternidad es que ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Oramos por aquellos que tú has salvado por gracia y rogamos, Padre, que recordemos las palabras de Primera de Juan: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Pablo lo dijo en Primera de Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que recordemos, Padre, como algunos lo han dicho, que la virtud corona, la virtud reina es la humildad. Y qué hermoso es ver esta humildad perfecta en ti. Perdónanos, Señor, por nuestra soberbia tan horrenda, tan despreciable. ¿Cómo nos atrevemos a actuar como si fuéramos superiores a ti? Esto muestra nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de perdón. Te rogamos que nos examines y para que podamos así identificar estas áreas donde manifestamos soberbia en nuestra vida y las odiemos, nos arrepintamos y podamos seguir tus pasos y disfrutar del gozo de vivir una vida de humildad como la que tú ejemplificaste. A ti damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.